Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabemos cuál es una de las fechas más importantes en nuestras vidas como cristianos? Bueno, hoy nuestro Señor Jesús nos la recuerda. Hoy celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y en su palabra, hoy Dios nos deja ver cómo, a pesar de ser tan pequeños, Él se vale de lo que hacemos para manifestar su gloria. Juan el Bautista reconocía su pequeñez y decía que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. En esa época esto era algo que solo le correspondía a los esclavos, y Juan, con respecto a Jesús, se sentía mucho menos que un esclavo. Y aún así, Jesús fue a buscar a Juan para ser bautizado. Cuando Juan lo bautizó, vemos en el Evangelio de hoy la manifestación de la Santísima Trinidad. Desciende el Espíritu Santo. El Padre habla reconociendo su paternidad, y el Hijo recibe el amor y la fuerza que los llevarán a cumplir su misión. Hoy recordemos nuestro bautizo no solo con agua, sino el bautizo del Espíritu Santo. Un sacerdote muy conocido en Estados Unidos, Jim Blount, dice siempre en sus prédicas: el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Vamos a ahondar en 3 puntos importantes para reconocer más esa herencia que Jesús nos ha dejado, siguiendo el ejemplo de su bautismo. Primero, Jesús nos da ejemplo: ningún siervo es más que su maestro. Segundo, lo que significa tu propio bautizo. Y tercero, bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Primero, Jesús nos da ejemplo: ningún siervo es más que su maestro. Y dice en su palabra que sucedió por aquellos días que llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Quizás hemos venido acostumbrándonos a ejercer una autoridad incoherente, porque tal vez ese ha sido el ejemplo del mundo. Esa autoridad que manda sin ejemplo, que enseña sin saber, que impone sin coherencia. Jesús vino a darnos autoridad desde su propio ejemplo. ¿Cuántas veces un jefe manda a sus subalternos a hacer algo que él o ella no harían debido a su posición, pero que sí exige de los demás? Jesús no fue ni es así. Él vino a trazar el camino, no dando órdenes, sino como un verdadero líder desde el ejemplo. Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Él es uno con Dios Padre y Dios Espíritu, pero siempre nuestro Señor tenía y tiene una intención en todo lo que hacía y en todo lo que hace. Manuel ha estado en vacaciones con sus hijos, sin embargo, gran parte del tiempo durante el día está en su celular. A sus hijos les exige no jugar videojuegos, pero los niños al verlo a él en el celular le suplican a su papá que los deje jugar, situación que lo irrita bastante y le hace tratar mal a sus pequeños. Un día en la Eucaristía aprovechó para confesarse y le contó al padre esa situación particular. El padre le recordó que la autoridad es aquella que enseña con ejemplo y con amor, y le decía estas palabras: Jesús, siendo Dios, se hizo pequeño y nos trazó un camino. Ningún siervo es más que su maestro. El siervo debe conformarse con seguir el ejemplo de su maestro. A eso nos llama Jesús, a seguir su ejemplo y a su vez a ser ejemplo para los demás. Manuel sintió una profunda admiración hacia Jesús y el deseo de aprender a ser la autoridad adecuada para sus hijos, siguiendo el ejemplo de su maestro. Segundo, lo que significa tu propio bautizo. Decía Juan el Bautista en el Evangelio de hoy: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Hemos pensado en los efectos que ha tenido en nuestra vida el hecho de ser bautizados? Vamos a recordar los compromisos y regalos que adquirimos en el bautismo. El ser bautizados nos hace hijos de Dios, nos borra el pecado original, nos da el Espíritu Santo, así como Jesús, haciéndonos sus templos vivos.
nos da dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes que den sus ofrendas para los demás, profetas que anuncien su mensaje y reyes que, a ejemplo de nuestro Rey, nos llama a servir a nuestro prójimo. Y por último, el bautismo también nos hace formar parte del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la Iglesia Católica, de la cual Cristo es la cabeza. Lamentablemente en nuestro ambiente muchos padres de familia piden el bautismo para sus hijos solo por tradición, porque se acostumbra, pero no por una decisión de seguir a Jesucristo en sus vidas ni los compromisos que de ellos se derivan. Ahora, cada uno de nosotros pensemos, quizá han habido periodos en nuestras vidas donde ni siquiera seamos conscientes de esto, ni aún ahora escuchando el Evangelio. Aquí estamos y esto ya es un paso importante. Pidamos a Jesús que hoy nos ayude a renovar los votos bautismales para amarle más, servirle más y ser un templo digno del Espíritu Santo, fuente de la verdadera felicidad. Mariana y Andrés estaban a semanas de bautizar a su niño Emanuel. Habían pensado en quiénes serían los padrinos. Ahora ambos estaban empezando a caminar una vida de fe. Querían transformar patrones de crianza con los cuales ellos mismos habían sido educados. Mariana empezó a consultar un poco más sobre lo que significaba el bautismo en la Iglesia Católica y se dio cuenta que elegir los padrinos era algo más que pensar en dos personas que comprarían regalos a su hijo el día de su cumpleaños. Significaba pensar en una pareja que realmente se comprometiera a ser copartícipe de educar a sus hijos en la fe. Pensó en que ella había sido madrina de confirmación alguna vez y que nunca había asumido ese papel como era, ni siquiera llamaba a su hijada. Entonces habló esto con su esposo Andrés, quien al principio le pareció exagerado, pero luego lo meditaron mejor, pensando en quienes podrían ser mejor ejemplo y ser coequiperos en la educación de la fe de su niño. En la comunidad católica a la que pertenecían hablaron con una pareja amiga sobre la posibilidad de aceptar esta importante misión, a lo que accedieron con gusto. Y tercero, bautízanos, Señor, con tu Espíritu. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tal vez, aún siendo bautizados, muchas personas no han experimentado el gozo de tener el Espíritu Santo. Muchos otros quizás han vivido esa alegría temporalmente y ahora por los ajites de la vida se sienten secos y drenados. Apenas Jesús salió del agua, se rasgaron los cielos y el Espíritu descendió sobre él y se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Nuestro Señor Jesús vino a abrirnos el camino y a darnos el regalo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, pero que entristecemos y apagamos cuando no vivimos una vida conforme a Dios. Cierra tus ojos y digamos juntos: Espíritu Santo, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. De nuevo, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Guíame en cada paso que dé y que este caminar vaya a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Andrea estaba allí en la celebración de la Vigilia Pascual. Estaba tratando de vivir esa Semana Santa de forma intencional. Nunca en su vida había sentido tanta paz, tanta gratitud como en esos días. Ese día se renovarían los votos bautismales de todos los allí presentes. Recordó que esa renovación la vivió cuando hizo la confirmación. Andrea sintió un fuerte deseo de llorar de alegría. Recordar su bautismo fue tener la conciencia de quien habitaba dentro de ella, el Espíritu Santo, ese GPS que la guiaba cuando ella pedía su guía, ese amor del Padre y del Hijo, esa fuerza que crecía cuando recibía la comunión, esa fuerza que no la abandonaba en los momentos más difíciles y que la encauzaba en los momentos de triunfo y victoria. Hoy es una oportunidad para recordar que Jesús vino a recibir el bautismo para abrir un camino de fe. Qué grande es nuestro Señor Jesús, qué bella es su autoridad, qué hermoso el Espíritu Santo que nos dejó, que vive en cada uno de nosotros. Oración. Hoy vamos a orar esta oración de la unidad.
Si puedes, apréndela y recítala a diario para recordar esa unión con la Santísima Trinidad que nos dejó nuestro Señor Jesús como ejemplo desde el bautismo. Oración tomada del libro Llamas de Amor, de la autora católica Elizabeth Kindelman. Adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Preciosísima sangre de Cristo, sálvanos y salva al mundo entero. Para que más familias podamos entender el valor del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el valor de nuestro bautismo a ejemplo de nuestro Jesús, comparte este Evangelio. Dios te bendiga.